Bien, entonces, hoy vamos a revisar un tema que es la respuesta inmune a la infección. Entonces, mucho de esto en realidad ya lo hemos revisado. Ustedes saben que hemos hecho hasta ahora un paseo por la respuesta inmune innata, la respuesta inmune adaptativa, y en esa trayectoria hemos encontrado y hemos ido describiendo quiénes son los integrantes, contra quién funcionan, de qué manera funcionan, cuándo actúan. Hemos visto un sinnúmero de elementos, de ingredientes de la respuesta inmune que responden contra una gran gama de microorganismos, ¿no? Entonces, esta clase, esta sesión, tiene como objetivo que ustedes reorganicen la información que ustedes ya tienen en mente y la reorganicemos ahora imaginándonos los eventos infecciosos y podamos agrupar cómo se dan o qué ingredientes de la respuesta inmune, tanto innata como adaptativa, participan de qué manera frente a distintos tipos de agentes infecciosos. Entonces, cuando ustedes ven un perro que tiene una posible infección de moquillo, ustedes ya saben, pues si el moquillo es un virus, la respuesta que está pasando dentro del perro integra todo esto. O ¿sabes qué? Es Giardia. Sospechamos de que se trata de un protozoario Giardia. Entonces, ¿quién estará actuando contra este protozoario? Bueno, pues también lo vamos a integrar de esta manera, ¿no? Entonces, una especie de rebarajeo de la información que ustedes ya tienen. Y entonces vamos a comenzar con platicar quiénes, qué agentes, qué microorganismos conocen. Quien guste participar, qué microorganismos, qué tipos de agentes conocen. Enciendan su micrófono y comenten. Virus, bacterias, Muy bien. Tania, Diana. hongos, Ujú, parásitos, ujú. Dentro de parásitos los vamos a poner, vamos a poner los parásitos. Pero saben que aquí dentro, o sea, si nosotros nos vamos a parasitología, van a ver que ahí están mezclados varios tipos de parásitos, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a poner parásitos como, por ejemplo, ecto y endo, ¿no? Endoparásitos y ectoparásitos. ¿Qué más? Virus, bacterias, hongos. ¿Dónde está, por ejemplo, ahí toxoplasma, isospora, eimeria? ¿Qué son todos estos protozoarios, protozoarios, ¿no? Ujú. Y entonces, lo voy a expandir un poquito más para tener espacio. Entonces, aquí hay una gama de agentes capaces de producir enfermedad. ¿Están de acuerdo en que aquí estamos describiendo una serie de agentes que están presentes, toda una gama de microorganismos, ¿no? Contra los cuales existen respuestas inmunes específicas o que se pueden orientar? ¿Qué es un virus? ¿Quién me lo platica? A ver, Dariana. Dariana, ¿estás por aquí? sí, aquí estoy. ¿Qué es un virus, Dariana? ¿Qué te acuerdas que es un virus? Sé que no han llevado virología, pero de lo que hemos platicado. ¿Qué sería, Dariana, un virus? ¿Cómo lo podrías describir?
Am, pues, am, una partícula Ok, bien. infecciosa. Ok, muy bien. Una partícula, un agente, ¿no? Pues sí, básicamente un, un virus. De entrada ustedes saben que un virus es muy pequeño, ¿no? Es decir, es una partícula, es un agente. A veces no se le llama microorganismo directamente al virus porque siempre se les ha marginado y se les ha dicho que no son seres vivos, ¿no? Porque no, porque carecen de metabolismo propio. Pero son, ustedes saben, agentes ultramicroscópicos, es decir, se encuentran en el orden de los nanómetros, ajá, es decir, son muy pequeñitos. Químicamente son nucleoproteínas. ¿Se acuerdan que tienen eh, material genético adentro? Está cubierto. Este material genético puede ser ADN o ARN y puede ser mono o bicatenario y en algunos casos puede haber algunos eh, compartidos que tengan un fragmento de ADN con otro de ARN, eh, pero son pocos los casos. Entonces, un virus, fíjense, esto que nos tiene de cabeza y que están haciendo que no nos podamos conocer en persona, es una ultra microscópica partícula en el orden de los nanómetros, que es una nucleoproteína, tiene ácidos nucleicos, que pueden ser cualquiera de los que les mencioné, ADN de cadena sencilla o cadena doble, ARN de cadena sencilla o de cadena doble, y puede ser ARN en sentido positivo o en sentido negativo de la cadena. Que bueno, esto lo van a estudiar más adelante en virología, pero ahorita quiero que sepan, pues, quiénes son estos agentes y cómo es que hacen daño. Entonces, ¿qué necesita un virus para llevar a cabo su replicación? ¿Quién me dice? Infectar a una célula. Así es, para encontrar una, infectar a una célula viva. Requieren de una célula viva para hacer uso de sus estructuras y maquinarias y dar origen a nueva progenie viral. Entonces, un virus requiere de una célula viva. Y encontramos que los virus tienen un montón de variedades. En realidad hay más diferencia genética entre un virus de una familia con otra que el de un elefante con una mosca. Entonces, imagínense la cantidad de variación que hay entre virus de distintas familias. Sin embargo, comparten elementos de su biología en la replicación viral y algunas formas en las cuales funcionan. En este caso, sabemos que requieren de una célula viva, ¿no? Por eso es una gama inmensa. Después de la inmunología, posiblemente la biología sea lo más bonito. Pero eh, estos virus son agentes muy interesantes, están presentes en todos lados. Hay virus para los hongos, hay virus para las bacterias, hay virus para las plantas, hay virus para los insectos y hay virus para todos los animales. Técnicamente, para cualquier célula, o tipo celular, se han encontrado virus capaces de hacer uso de estas células o de infectarlas. Y aquí les dibujé varias de las formas que tienen. Muchos de los virus que van a revisar son virus de forma icosaédrica, es decir, son estructuras tridimensionales como de 20 lados, que se les llama icosaedros, y hay virus en forma de bala, rhabdovirus, hay virus en forma de fibras, por ejemplo, filovirus o flavivirus, tienen formas así como alargadas. Sin embargo, en cualquiera de estos, se trata de una composición de material genético y proteínas. Y encontramos también que hay virus a los que en su estructura se les conoce como virus envueltos, porque además de tener su cubierta interna a la cual llamamos cápside, tienen una cubierta externa a la que se le llama envoltura. Entonces, hay virus. Ahorita les estoy dando este breve recorrido porque vamos a mencionar qué elementos de la respuesta inmune actúan contra qué tipos de virus principalmente y ustedes sepan el por qué. Entonces, fíjense, hay virus desnudos que tienen su cápside al exterior. La cápside sería esta estructura de proteína, este hexágono que les dibujé. Pero hay virus que además de su cápside tienen una estructura adicional que se le llama envoltura. Esta envoltura principalmente está hecha de lípidos.
Ujú. La envoltura está hecha de lípidos. La cápside, si nosotros la vemos a detalle, está hecha de un montón de subunidades, circulitos, aquí que les estoy dibujando, los cuales reciben el nombre de capsómeros. Pues la cápside está hecha de capsómeros y la envoltura está hecha de peplómeros, así se les llama. Esta estructura, como les mencioné, viene de las membranas celulares y por lo tanto tiene estructura clásica de fosfolípidos con proteínas virales especiales. No es una bilmembrana de una célula, sino que está alterada con distintas proteínas y eh, y otras moléculas que le dan una característica distinta. Por ejemplo, aquí les podría estar dibujando el coronavirus, ¿no? Los coronavirus, que es una familia muy grande, y fíjense, es un virus envuelto, es un virus ARN, y tiene estas proteínas en su superficie que denominamos proteína de espiga o proteína spike, ¿no? Esto seguramente ya lo han escuchado a lo largo de la pandemia. A esta proteína es hacia la que van dirigidas las vacunas, ¿no? Bueno, pues este es a grandes rasgos, pero sepan que del virus, pues justamente van a tener un semestre completo para conocer muchas variantes de los virus, cuándo actúan, pero para que se den una idea de la importancia, más o menos se estima que entre el 85 y el 87% de las infecciones bacterianas micóticas tienen en su origen una infección viral. A veces los virus son los que son capaces de abrir la puerta para que después ocurran otras infecciones. Entonces son entidades biológicas muy importantes, ¿no? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? No, todo bien. Perfecto. Excelente. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a ir viendo, vamos a hacer ahora. Esta clase es muy integrativa eh, y es principalmente producto de su participación. Entonces, ¿quién me quiere decir? Vamos a comenzar con ingredientes de la inmunidad innata que ustedes sepan que actúan contra virus. ¿Quién comienza? Vamos a empezar con elementos de la innata. Macrófago, Ok. Entonces, dentro de la respuesta inmune innata, hay células, como los macrófagos. Ustedes saben qué puede hacer un macrófago. ¿Quién lo comentó? Perdón, no alcancé a ver. fui yo. Tania, ¿qué, qué puede hacer un macrófago contra un virus? ¿O por qué un macrófago es útil o se necesita para las infecciones virales? Porque lo fagocita. Ok, las células fagocíticas lo pueden hacer, sí. Ok, macrófago. Puede hacer fagocitosis. También es muy importante el macrófago, porque una vez aquí le dice chiquitito, ¿verdad? En realidad, si viéramos la escala real de este rhabdovirus, que es el virus de la rabia, de forma de bala, en comparación con un macrófago, sería como algo así. Ujú. Es mucho más pequeño un virus que un... Pero aquí se los voy a dibujar con fines esquemáticos. Aquí está el rhabdovirus, ¿no? Pues bueno, el macrófago puede fagocitar. Y además de que fagocita, ¿cómo sabe el macrófago que está encontrándose con un virus? ¿Qué tienen las células de la respuesta inmune innata para saber que se están enfrentando contra un virus y no contra una bacteria, por ejemplo? ¿Quién me dice? Los PRRs, Excelente, Alejandro. ¿Y qué PRR será útil para identificar virus? el TLR, ¿Cuáles? Porque el TLR, acuérdense, sí está bien. Dentro de los PRRs hay una subfamilia que se llama TLRs. Pero dentro de este hay 10 opciones o 13, dependiendo qué especie. ¿Cuál de estos 13 son útiles para infecciones virales? ¿Alguien se acuerda? Bueno, por aquí tenemos al TLR3, al TLR7, al TLR8. De los TLR, estos son muy importantes para reconocer virus. Estos TLR sirven para reconocer virus, ¿de acuerdo? Pero también hay otros PRRs que no son TLRs. Por ejemplo, los receptores tipo RIG.
los RLRs. RLRs. Receptores tipo RIG. Receptores tipo RIG. Bueno, los receptores tipo RIG son muy importantes para detectar infecciones virales. ¿De acuerdo? Entonces, nada más para que vayamos ahí ensamblando, que efectivamente, muy bien, las células son uno de los elementos. Además del macrófago, ¿quién más es muy importante para fagocitar y presentar? Natural killer. Ah, no. Oh, ¿quién lo mencionó? Yo, Marta. Marta. La natural killer la vamos a poner aparte. Acuérdense que la natural killer no es fagocítica, ¿eh? Pero efectivamente sí es muy importante. Ahorita vamos a escribirla de este lado. La NK es fundamental. Muchas gracias, Marta. Pero si pensamos en las fagocíticas, ¿qué más? Enciendan sus micrófonos si pueden para comentarle que... Las células dendríticas. Así es. Las células dendríticas. Las células dendríticas son muy importantes. ¿Por qué? ¿Qué pueden hacer las células dendríticas que no pueden hacer los macrófagos? ¿Quién me dice? Presentar. ¿Los macrófagos no presentan una? Ay, no, sí presentar. Entonces, ¿qué pueden hacer las dendríticas que no hacen los macrófagos? Viajar a a los órganos linfoides secundarios. Muy bien. Las dendríticas pueden viajar a los órganos linfoides secundarios. ¿Y qué más pueden hacer las dendríticas? Tú mismo, Ricardo. La presentación cruzada Excelente. ¿Y eso para quién sirve? para los linfocitos, bueno, para ambos linfocitos. Pero ¿para quién es fundamental? Ah, perdón, para los linfocitos citotóxicos. Muy bien. Este es muy importante porque ya vamos a ver, tiene mucho que ver con los linfocitos T, CD8 positivos, los citotóxicos, ¿de acuerdo? Pero ustedes saben que el citotóxico ya pertenece a cuando hablemos de lo adaptativo, ¿no? Entonces, el TCD8 es inducido por la presentación cruzada de las dendríticas. Ustedes saben que este tiene mucho que ver con infecciones virales, ¿no? Pero bueno, seguimos en la innata. Entonces, los macrófagos son muy importantes, muy bien, las dendríticas también son células que expresan también estos receptores reconocedores de patrones y que les permite interpretar qué está pasando en el sitio, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien, empezamos en la innata y se quisieron ir directo por las células dendríticas, macrófagos, y mencionaron otra célula muy importante que es la NK. ¿Quién me explica qué hace la NK? Lo sigo a dibujar a la NK. ¿Quién se acuerda qué hace la NK? ¿Por qué la mencionaron? ¿De qué es capaz de hacer la NK? Mata células infectadas o neoplásicas. Excelente, Tania. Entonces, en este caso, la NK, ustedes saben que sirve para hacer citotoxicidad a células propias infectadas, ¿no? Entonces, esta actúa sobre células propias y las manda a apoptosis. ¿Se acuerdan de esto? Pues bueno, la NK es muy importante dentro de las células. Seguimos en respuesta inmune innata. Además de las células, ¿qué otros elementos tiene la respuesta inmune innata que pudiera funcionar contra virus? ¿Fueron tipo 1? Excelente, muy bien. Dentro de la respuesta inmune innata tenemos también, recuerden, a los mecanismos moleculares. ¿Sí o no? ¿Qué mecanismos moleculares conocen? Uno de ellos son los interferones tipo 1, alfa y beta. ¿Qué hacen estos interferones, Alejandro? Bueno, en palabras muy burdas, lo que entendí es que eran como un aviso para células adyacentes de que la célula que los produjo había sido infectada por un virus. De acuerdo, excelente.
¿Y qué hacen estas señales de alarma hacia las células adyacentes? les- Pues, ay, perdón. Adelante, adelante, perdón. Pues activan mecanismos en las células adyacentes como para que sea más difícil que las infecten. Ok, muy bien, por ahí va. ¿Se acuerdan que los interferones están relacionados con la síntesis de proteínas antivirales, ¿no? Entonces, estos interferones hacen en las células vecinas la síntesis de proteínas antivirales. ¿Sí o no? Y se acuerdan que las células vecinas ya estaban protegidas y cuando el virus ingresaba, estas interrumpían la replicación viral a través de los efectos de las proteínas antivirales. ¿Se acuerdan de esto? Pues muy bien, uno de los mecanismos moleculares son los interferones tipo 1. ¿Qué más mecanismos moleculares hay? De la innata estamos hablando. Claro. Las barreras. Ok, las barreras físicas estarían por ahí presentes, por supuesto, ¿no? Muchos virus no se pueden, porque hay muchos virus que no se pueden replicar en la piel, por ejemplo, pues porque la piel tiene una cubierta de células cornificadas, células con queratina, que ya no están vivas. Entonces los virus no pueden infectar células que no estén vivas, ¿no? Pues bueno, las barreras físicas, es correcto. ¿Qué más? Pero estamos en mecanismos moleculares, ¿eh? Ya, las barreras físicas digamos que ya pasó. Mecanismos moleculares. ¿Pueden ser las proteínas queladoras del hierro? ¿Tú crees que, Tania, tú crees que sí? ¿Qué hacían las proteínas queladoras de hierro? ¿Contra quién actuaban principalmente? No era contra bacterias. Sí, ¿no? Acuérdense que las bacterias son las que tienen un metabolismo que requiere hierro. En el caso de los virus son menos, realmente no tendrían un mecanismo de acción contra virus. ¿Qué otros mecanismos moleculares conocen? Vamos. El sistema del complemento. Muy bien, el complemento. ¿Podrá actuar el complemento contra un virus? Sí, pero principalmente contra virus envueltos. Y esto es muy importante. El complemento, ustedes saben que puede hacer varias cosas, ¿no? Número 1, opsoniza. ¿Qué más hace? ¿Qué más puede hacer el complemento? Opsonización, Lisis. lisis. ¿Qué más? La Quimiotaxis. activación inflamatoria. Muy bien, quimiotaxis e inflamación. Pues el complemento puede hacer esto para las infecciones virales. Principalmente es bueno para la opsonización, la quimiotaxis y la inflamación. Sin embargo, el efecto de la lisis no a todos los tipos de partículas viral les funciona. La lisis actúa principalmente, como les mencionaba, en virus envueltos. Aquellos que tengan una capa de lípidos podrán ser susceptibles a que se formen complejos de ataque a la membrana en la superficie de este virus y esto les haga poros que alteren su estructura o les puedan impedir interactuar con la célula blanco, ¿no? Entonces sí, el complemento también actúa, ¿eh? De hecho, se ha encontrado que buena parte, por ejemplo, de algunos virus pueden producir daño por activar o sobreactivar el complemento. En este caso, el virus del SARS-CoV-2, que es el que tenemos seguro mucho en mente, por ejemplo, el SARS-CoV-2 es un virus capaz de activar una de las vías del complemento a través de la vía de las lectinas. El SARS-CoV-2 tiene la posibilidad de superactivar una proteína que se llama MAS2, que es una proteína del complemento que forma parte de las lectinas, ajá, y que produce mucha inflamación. Entonces se encontraba alguna correlación entre que estos cuadros inflamatorios neumónicos que ocasionaban tanto daño en los pacientes graves, también se podía deber a que el virus estaba sobreactivando el complemento. Eso no significa que el complemento sea malo, o sea adversa su acción. En algunos virus, la activación del complemento puede producir esto, ¿sí? Pero en otros virus, la activación del complemento puede también hacer que se detenga
la infección viral. Entonces, muy bien, el complemento también. ¿Qué otros mecanismos moleculares conocen? A ver, ¿qué otros mecanismos hay ahí en el suero, en el plasma? Vamos, ustedes ya lo conocen, yo ya les estoy diciendo que son inmunólogos e inmunólogas, entonces, a ¿Podrían ver. ser los péptidos antimicrobianos o no? Excelente, Diana. Los péptidos antimicrobianos. Los péptidos antimicrobianos tienen una gama de péptidos. Acuérdense que esta es una superfamilia. Aquí están péptidos catiónicos, aniónicos, neutros. Y dentro de los catiónicos están las defensinas, las histatinas, las catelicidinas. Bueno, pues las defensinas, aquí hay varios tipos. Hay alfa y beta defensinas. Y bueno, dentro de las defensinas hay muchos tipos de defensinas capaces de reconocer, son péptidos, acuérdense, péptidos antimicrobianos, son péptidos capaces de interactuar y de marcar a los virus. Ajá, estos péptidos pueden interactuar con las superficies virales y hacer quimiotaxis, inmunomodulación, lisis incluso, ujú, e inflamación. Entonces, los péptidos antimicrobianos son muy importantes. Hace poco o cuando platicábamos de los péptidos antimicrobianos en alguna ocasión, les contaba que incluso se han encontrado péptidos antimicrobianos muy eficaces para infecciones virales que han sido difíciles de tratar, por ejemplo, el SIDA. Se ha encontrado que hay algunas poblaciones humanas que expresan algunos tipos de alfa y beta defensinas capaces de detener o de disminuir la infección del virus en las células blanco, que son los linfocitos T cooperados. Entonces, imagínense, hay péptidos antimicrobianos tan útiles que hasta pueden detener infecciones virales que son tan difíciles, como el caso del VIH. Pero esto no está demostrado en todas las poblaciones, se describió en algunas poblaciones humanas en África. Pero para que vean que los péptidos antimicrobianos son muy relevantes también para contener infecciones virales, ¿vale? ¿Algún otro elemento de la respuesta inmune innata? Estamos hablando de virus hasta ahorita. ¿Se dan cuenta cómo ahora cuando ustedes piensen en virus, imagínense que están todo esto funcionando, ¿eh? Aquí están defensinas, complemento, los interferones son fundamentales. ¿Cuáles son claves así? Interferones tipo 1, para infecciones virales. Interferones tipo 1, células dendríticas y células NK. Estas son nodales para contener o detener las infecciones virales. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Por ejemplo, Todo bien. excelente. En los pacientes de COVID que tenían buenos títulos de células NK activadas, se encontraba una muy baja, muy baja aparición de síntomas, tanto de moderados hacia severos. Las células NK son muy importantes para contener estas infecciones. Entonces, miren, para un virus está esta parte, esta serie de ingredientes, por parte de la respuesta inmune innata. Y ahora vamos a ver, por parte de la respuesta inmune adaptativa, ¿quiénes están? ¿Quién me dice? ¿Qué tipo de respuestas de la respuesta inmune adaptativa son útiles para infecciones virales? A ver, les voy a preguntar yo, al azar. A ver, Javier Ramírez, ¿andas por acá? Muy bien, Javier, ¿te acuerdas de algún ingrediente, de algún integrante de la respuesta inmune adaptativa que sea útil contra infecciones virales? Los linfocitos TH1. Excelente, Javier. Linfocitos TH1. Ustedes recordarán que el linfocito TH1 es un importante modulador de respuestas hacia agentes intracelulares. ¿Recuerdan? Estos agentes intracelulares, pues claro, ahí caen en esta categoría, por supuesto, los virus, que son intracelulares obligados. Un virus sí, para funcionar,
forzosamente tiene que estar ahí dentro de una célula para utilizarla y dar origen a su progenie viral. Entonces, los linfocitos TH1 son especialistas en respuestas intracelulares. ¿Qué citocinas produce? ¿Quién me dice? Vamos, me lo dijeron perfectamente la semana pasada. Anímense a ver. Interferón gamma, Info- Muy bien, Diana. ¿Qué más? linfotoxina y la interleucina 2. Muy bien. Interferón gamma, linfotoxina e interleucina 2 son 3 citocinas muy importantes del perfil TH1. ¿Y sobre quién actúan o a quién pueden potenciar? A macrófagos. A macrófagos, ¿a quién más? A las células NK. Muy bien. A las células NK. También aquí vamos a ver, el interferón también les hace buen efecto a las células dendríticas. Entonces, el TH1 es un perfil muy importante en infecciones virales. Si ustedes quisieran saber si una vacuna contra un virus está pudiendo montar adecuadamente una respuesta de tipo celular, podrían buscar linfocitos TH1 y decir, ah, pues mira, la vacuna contra este virus sí está produciendo un perfil de citocinas. Pueden buscar a la célula o pueden buscar a las citocinas y decir, ah, pues sí, es un TH1 el que estamos estimulando, lo cual nos indica que es una buena respuesta contra infecciones virales. ¿Vale? ¿Qué otra célula de la respuesta inmune adaptativa? A ver, Marcos. ¿Andas por acá, Marcos? ¿Nos escuchas, Marcos? Bueno, Natalia. Natalia, ¿estás por acá? Sí, Perfecto. los T citotóxicos. Muy bien. Los linfocitos T, CD8 positivos. ¿Qué pueden hacer estos, Natalia? ¿Cómo saben si una célula está infectada o no? Porque prueban con su MHC de tipo 1 con las demás células ¿Quién? hasta que encuentran un péptidos infectados. Ok. Que si una célula está infectada con un virus, si esto estuviese dentro de una célula, ¿qué estaría haciendo esta célula con su MHC clase 1, Natalia, tú misma? ¿Cómo podría saber el TCD8 que este virus está aquí adentro? Porque va a expresar fragmentos de ese virus en su MHC de tipo 1. Muy bien, excelente, excelente, excelente. Esta célula, como cualquier célula nucleada, estará expresando MHC clase 1 en su superficie, así, porque saben que todas las células nucleadas lo hacen. Este es MHC clase 1. Y algún elemento de los componentes de este virus, pues se podría estar expresando como péptidos en el MHC clase 1. Y entonces, ¿qué hace? ¿Qué reconoce el TCD8, Natalia? ¿Con qué reconoce? ¿Qué tiene para reconocer? ¿Cómo se llama su receptor? Es su TCR, ¿Y qué más tiene? su molécula de CD8. Muy bien, excelente, su CD8. Y si su TCR detecta que aquí está un péptido viral, no hay pierde. Este linfocito va a destruir a esta célula. Y lo va a hacer, ustedes se acuerdan, con perforina y granzima para la vía intrínseca o Fas ligando para el Fas de esta célula. Y al final va a llevar esta célula a apoptosis. Va a llevar esta célula a apoptosis, pero la célula muere feliz y confiada porque sabe que el virus no puede utilizar su maquinaria para dar origen a más virus. Entonces, el linfocito TCD8 es muy importante para identificar y eliminar células infectadas por virus. Muy bien. ¿Qué otra célula de la respuesta inmune adaptativa
es útil para las infecciones virales. A ver, ¿qué otra célula? ¿Qué célula nos falta? Mariana. Mariana Hernández Sánchez. Mariana, ¿estás por ahí? ¿Qué otra célula, Mariana? Si ya agotamos al linfocito T, H1 y T y al TCD8, ¿qué otra célula hay? Los TH ya pasaron, sería el TH1, ¿no? El que tiene utilidad. ¿Qué otros linfocitos hay que no sean Ts? Ya se los puse muy fácil. Mariana, ¿alguien que le apoye? Muy bien, los linfocitos B, por supuesto. ¿Y qué hacen los linfocitos B? ¿Quién me dice? ¿Cuál es su última finalidad después de que se diferencian y todo? ¿Qué producen? Anticuerpos. Así es, Elena. Se vuelven, ustedes se acuerdan, que se vuelven células plasmáticas, ya sea que se activen por respuesta timo-dependiente o timo-independiente, pero al final tenemos a los anticuerpos. ¿Qué pueden hacer los anticuerpos contra un virus? ¿Y qué isotipos de anticuerpos lo pueden hacer? Jimena. Jimena, ¿estás por acá? No, Jimena. Vanessa. Estás aquí, Jimena. A ver, ¿qué anticuerpos pueden actuar contra un virus y qué es lo que le harían? Vanessa, si le puedes apoyar también. Pues se podría activar el complemento ¿A través de quién? de la IgM principalmente. Ok. La IgM sí tiene la posibilidad de reconocer y su relación, por supuesto, con el complemento. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otro anticuerpo hay? Pues para la activación también del complemento. No, bueno, para cualquier, Ah, digamos, otro isotipo y sus funciones que puedan actuar contra virus. pues la IgA puede ser también neutralizante. Muy bien. ¿Cuál? ¿Cuál IgA? La secretora. Muy bien. Sí, la secretora. Este es muy importante. Es muy importante porque saben que un efecto de lo principal, de lo que se busca con los anticuerpos para una infección viral, es el fenómeno de la neutralización. El hecho de que todos y todas estén ahorita haciendo pruebas para ver si tienen anticuerpos IgG circulantes o IgM, es porque están pensando que si tenemos contacto con el SARS-CoV-2, se va a llevar a cabo un evento de neutralización. ¿Y esto qué es? Como ustedes saben, la IgA secretora es la principal neutralizante. Muchos de los virus, si quieren ingresar por vía digestiva o respiratoria, pues pueden ser neutralizados por la IgA secretora. Y ustedes ya saben que la neutralización es el bloqueo de la interacción entre un agente y su célula blanca o su superficie blanca. Entonces, imagínense un virus, este SARS-CoV-2 necesita que su proteína spike, su proteína S, tenga contacto con el receptor angiotensina tipo 2, con el AC2. Pero pues si hay un anticuerpo aquí en medio, el anticuerpo no deja que la proteína spike del virus interactúe con la proteína o con el receptor AC2. De esta manera, de lo principal que se busca de la respuesta inmune humoral, de las funciones de la respuesta inmune humoral, es la neutralización. ¿De acuerdo? Pues para infecciones virales la neutralización es fundamental y ahí tenemos el efecto de la IgA secretora, aunque también, por supuesto, el efecto de la IgG, que también es importante, también es un importante neutralizante.
Muy bien. ¿Qué más puede hacer la IgG contra una infección viral? ¿Hasta aquí vamos todas y todos, compañeras, compañeros? Sí. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Miren, si hay algo que no les esté quedando claro, que se les esté olvidando, mejor pregúntenlo y con gusto damos una pasadita rápida para que todos vayamos y todas vayamos avanzando a la par. ¿Va? Muy bien. Entonces no hay dudas. ¿Qué más puede hacer la IgG? Además de neutralizar y activar el complemento. ¿Es citotóxica? Muy bien. ¿Qué puede hacer? ¿Cómo se llama ese fenómeno? Tania, tú misma. ¿Era citotoxicidad dependiente de anticuerpos? Muy bien. Citotoxicidad citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. ¿Y a quién más se involucra? Porque fíjate, Tania, que así como lo planteaste, que la IgG sea citotóxica, no. ¿A través de quién es citotóxica? ¿De la célula NK? Es correcto, muy bien. Es a través de la célula NK. Entonces, la IgG más célula NK puede llevar a cabo la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, que también es un mecanismo para eliminar células infectadas con virus. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más puede hacer la IgG? También puede ser que, ¿qué otra función tiene? ¿Qué pasó? ¿Se le está olvidando? La opsonización, ¿no? La opsonización que también facilita la fagocitosis de las partículas virales cuando hay un anticuerpo pegado en el virus. Entonces, si tenemos un virus y este virus tiene anticuerpos pegados, pues las células fagocíticas fácilmente podrán atraparlos, por ejemplo, una célula dendrítica, con su receptor CD64, es un receptor para agarrar la FC de la IgG. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante, por eso estos son los ingredientes principales para la respuesta adaptativa contra las infecciones virales. Número 1, las citocinas del perfil TH1, muy importante. Número 2, los linfocitos TCD8. Número 3, los linfocitos B, pero principalmente a través de la IgA, secretora para las mucosas, y de la IgG de los anticuerpos que circulan en plasma. Y esto ya saben que es porque ocasionan neutralización principalmente, el efecto neutralizante, aunque también el efecto de la ADCC y de la opsonización. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas con la respuesta inmune a virus? Entonces, fíjense, ustedes ya se pueden ir imaginando, ustedes ya lo están dibujando en sus mentes. Cuando hay un animal infectado por un virus, ¿qué es lo que pueden encontrar? ¿Qué es lo que pueden encontrar aumentado? ¿Qué células pueden encontrar activadas? Ajá. ¿Qué mecanismos de la respuesta inmune son útiles contra los virus? ¿De acuerdo? ¿Dudas con la respuesta inmune a virus? ¿No? Yo tengo una pregunta, Pablo. Adelante, adelante. En el caso Fíjate. del VIH, ¿cómo reacciona el cuerpo? Es que me puse a investigar un poco y encontré que como tal el cuerpo no lo reconoce y el virus se rodea como de azúcares y por eso es que ha costado tanto trabajo hacer como una vacuna. Por favor. Sí, esa es una pregunta bastante específica. Hay un libro muy bueno, que edita el Fondo de Cultura Económica, que es un libro de justo todo lo que sabe del VIH. Ahí vienen algunos detalles como estos. A grosso modo te voy a platicar. Ese tipo de virus, el tipo de virus VIH, como el VIH, son de una familia que se llama retroviridae o retrovirus, se les conoce. Retrovirus. Estos retrovirus se caracterizan porque son virus que tienen ARN en su interior, pero lo traducen a ADN. Tienen una retrotranscripción.
Dentro de los retrovirus, la familia a la que corresponde el virus del VIH es un virus de la familia lentivirus. Lentivirus. El género lentivirus. Entonces, los lentivirus se caracterizan porque hacen infecciones muy lentas, como su nombre lo dice. Y lo que ocurre es que el virus puede mantenerse en su forma de provirus, es decir, no produce la partícula viral siempre, no arma completa la partícula viral, sino que se queda en forma de material genético. Y este material genético se inserta en el material genético de la célula y se mantiene escondido por mucho tiempo en forma de provirus. Se le llama provirus cuando, fíjense, este sería el genoma celular, está en azul. Ese es el material genético de la célula. Y el material genético viral se queda aquí escondido en forma de provirus. Tiene unas regiones aquí, unas enzimas que les permite ligar su material genético hacia el genoma de la célula y mantenerse escondido por mucho tiempo. Sin embargo, ¿en qué célula se replica este virus? Se replica en los linfocitos T cooperador. Fíjense qué grave. Se agarra a los orquestadores de la respuesta inmune y los infecta porque el receptor de este virus, el receptor del VIH, los receptores reconocen al CD4, y ustedes saben que si es un T cooperador, es porque tiene su TCR y porque tiene un CD4. Pues el receptor que utiliza el virus para infectar a esta célula es el CD4 y además de otro receptor de quimiosinas, XR5 me parece. Entonces, el virus utiliza estos receptores para infectar a esta célula. En ese momento, cuando está el virus armado completo, se puede reconocer por una célula fagocítica, por ejemplo, una célula dendrítica, que lo fagocite, lo presente, o fragmentos virales lleguen a los órganos linfoides secundarios y estimulen también a los linfocitos B. Entonces, cuando un paciente tiene contacto con el virus y monta una respuesta por células dendríticas y linfocitos B, pues vamos a encontrar que ahora hay anticuerpos contra el VIH. Por esto se les llama seropositivos. Son individuos o pacientes seropositivos. En su suero ya tienen anticuerpos contra el virus. Pero eso no significa que se esté produciendo la enfermedad, porque el virus se va a ingresar a las células, a los linfocitos T cooperador, se va a desnudar y va a mantenerse en forma de provirus por muchos años. Entonces, en realidad, una de las mecánicas que tiene para evadirse, no solamente de su estructura, porque es real que tiene toda una serie de carbohidratos y otras proteínas que les permiten evadir a la respuesta inmune. Porque esa es la parte importante, ¿no? Si todo lo que les hemos platicado, todo lo que les he contado yo de la respuesta inmune adaptativa funcionara a la perfección, pues nunca nos enfermaríamos. Si nos enfermamos y si los animales se enferman, pues es porque también los microorganismos tienen formas de evadir la respuesta inmune. Una de las formas que tiene es esto, mantenerse en forma de provirus. Otra de las formas que tiene es evitar la fagocitosis o el marcaje con ciertos anticuerpos. Entonces, son distintos mecanismos que tiene el virus del VIH en particular para esconderse. Para evadir la respuesta también tienen formas de evitar la respuesta a interferones tipo 1, interrumpen la síntesis de interferones tipo 1. Entonces, bueno, es toda una gama de mecanismos que tienen de evasión inmunológica, ¿no? Pero, vamos, esto les permite evadir la respuesta humoral, les permite evadir la respuesta celular, están destruyendo y replicándose en las células que coordinan la respuesta inmune. Entonces, a la vez, al reactivarse después de muchos años, cuando estos virus que están en forma de provirus se empiezan a reactivar y empiezan a producir nuevas partículas virales, empiezan a disminuir las cuentas de los linfocitos T cooperador. Y eso hace, pues, que ya no haya una buena coordinación inmunológica y lo que podría responder muy bien contra un virus, pues ya no pueden porque el director de la orquesta es el que está muriendo, ¿no? Entonces, bueno, son muchas cosas que podríamos tener un curso completo de VIH y no terminaríamos, yo creo. Pero a grosso modo, eso que mencionaste, ¿Selene? ¿Fue Selene? Fátima. Fátima, perdón, Fátima. Es uno de los ingredientes, pero esto es lo principal. La forma de evadir es esconder la partícula viral. ¿Quieres comentar algo más de lo que leíste ahí, Fátima?
Pues es que tenía curiosidad porque, no sé, bueno, me ha tocado gente que dice, pero ¿cómo es que ya hay vacuna del COVID y no de eso? Y se ponen Sí, muy intensos. Entonces sí, se dije, ponen muy bueno, intensos. voy a investigar, o bueno, a buscar qué es lo que encuentro. Y sí, bueno, lo que mencionaste de los linfocitos T cooperadores y que, bueno, la molécula, bueno, por lo que entendí como que estaba dormida, por decirlo de alguna manera, y que el cuerpo no lo reconocía porque en su superficie expresaba moléculas de carbohidratos o glucosas, y si lo llegaba a encontrar alguna célula presentadora de antígeno, decía, no, pues sí es del cuerpo. ¿Y qué otra Sí, cosa? Pues creo que ya. sí, no, deberías de ver ahí unas cosas increíbles. Este virus desde adentro puede producir una proteína simuladora del MHC clase 1. Entonces, es una proteína viral, pero que se parece tanto al MHC clase 1 que engaña, por ejemplo, a las células NK. Las células NK no fácil vienen a buscar y ven que el MHC clase 1 está bien, pero no es que esté bien, es que tiene una molécula de sustitución, por ejemplo. Entonces, bueno, hay muchos. Y con esto que se pone la gente tan intensa de, a ver, de las teorías conspiranoicas, ¿no? De que, a ver, entonces, ¿por qué no hay vacuna contra el VIH? Bueno, porque ya les mencionábamos que hay mucha diferencia genética y de funcionamiento entre familias de virus. Entonces, es como decir, no, pues a ver, ¿por qué si hay vacuna contra el sarampión, por qué no hay vacuna contra el ébola? Pues porque son virus abismalmente distintos, con distintas formas de evasión inmunológica y para los cuales en algunos es muy difícil para la ciencia médica actual generar un tratamiento, una profilaxis eficaz. Entonces, no que exista contra un agente implica que exista contra otro, ¿no? Porque son conductas y mecanismos totalmente distintos o abismalmente distintos, lo cual hace que para algunos agentes sea fácil hacer ciertos procedimientos profilácticos y para otras no. Pero es porque los virus tienen muchos mecanismos para evadir la respuesta inmune. Y el VIH es uno de los principales. Los retrovirus son virus bastante latosos. En la medicina veterinaria tenemos ahí el virus de la artritis encefalitis caprina o el virus de Maedivizna en los ovinos, que son también retrovirus de la familia lentivirus y que ocasionan cuadros de distintos tipos. Ocasionan mastitis, pero también ocasionan artritis, ocasionan encefalitis. Entonces, y son, pues, tienen esta misma ruta de mantenerse de esta manera. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda adicional? ¿No? Bueno, entonces fíjense, fíjense, estamos dando un recorrido por los mecanismos inmunológicos para hacerle frente a los, ¿vale? Bueno, los siguientes agentes que vamos a ver son bacterias. Pero ustedes ya saben, pues, que las bacterias también son de mundos amplísimos, ¿no? O sea, hay mucha diversidad entre las bacterias. Entonces vamos a conocer, con la finalidad de esta sesión, los caminos principales y los tipos de respuestas principales que hay para para las bacterias de manera general. Y aquí encontramos, pues, que bueno, si hay conductas distintas muy importantes, que para la respuesta inmune, pues son distintas las bacterias intracelulares de las extracelulares. Con respecto a las intracelulares, hay muchos elementos compartidos con la respuesta que se daba hacia los virus. Por ejemplo, también aquí encontramos la importancia del perfil tipo TH1. ¿Sí? Recordarán que en este caso el TH1 para bacterias tiene una participación muy importante dirigida hacia los macrófagos. Y ustedes saben que esta respuesta mediada por el interferón gamma del TH1 le permite al macrófago volverse las células gigantes de cuerpo extraño. Células gigantes de cuerpo extraño. Se acordarán que era este Megazord gigante, por ejemplo, muy típico contra bacterias como o las micobacterias. Mycobacterium bovis, que ocasiona tuberculosis. ¿Sí? Entonces, en este caso, para la respuesta hacia bacterias intracelulares, vamos a encontrar también una dominancia de la respuesta de tipo TH1.
vamos a encontrar que también pueden funcionar aquí los interferones tipo 1 para otros tipos de bacterias, por ejemplo, Listeria. Ajá. Estos interferones, si bien no hacen una acción directa como para interrumpir la síntesis viral, sí pueden llevar, acuérdense que la acción de los interferones tipo 1 también pueden inducir apoptosis. Recuerdan que los interferones tipo 1 también pueden producir apoptosis. De esta manera, esta apoptosis también interrumpe o actúa sobre las bacterias intracelulares. Entonces hay como dos grandes compartimentos, dos tipos de respuesta hacia las bacterias dependiendo de quiénes o qué conductas tengan estas bacterias. Sabemos que hay algunas que pueden ser intracelulares facultativas y tienen etapas internas y externas de las células, por ejemplo, leptospira, salmonela, ¿no? Pues, pero que sepan que hay formas de contrarrestar ambos estilos. Para las bacterias extracelulares, ¿quiénes creen que sean importantes? El sistema del complemento. Muy bien. Aquí es muy importante el complemento. El complemento es muy importante para las bacterias extracelulares, porque aquí sí, el efecto, por ejemplo, de el CAM, el complejo de ataque a la membrana, la opsonización, la quimiotaxis y la lisis son muy importantes. Y de estos, los efectos de opsonización son los centrales. Y si estoy comentándoles que la opsonización es fundamental, ¿qué otro elemento de la respuesta inmune innata será muy importante para bacterias extracelulares? Si pensamos en el tema de la opsonización, ¿qué integrantes de la respuesta inmune innata serán fundamentales para las bacterias extracelulares? Pentraxinas. Ok, muy bien. Eso no lo hemos visto, pero también las pentraxinas. Las pentraxinas, excelente, porque también son opsonizantes, así es. Proteína C reactiva, amiloide sérico A, amiloide sérico P, son pentraxinas muy importantes porque también ocasionan opsonización. Y de este lado también mencionaban, por supuesto, de las opsoninas, pues aquí tenemos el C3b. Muy bien. Y estos efectos opsonizantes, ¿a quién favorecen? ¿Quién lo comenta? ¿Para qué sirve la opsonización? Sería la pregunta. Pues Para facilitar la fagocitosis. Ay, perdón. Excelente, Jimena. Y entonces, ¿quiénes participan? ¿Quiénes entran en la historia? Dendríticas y macrófagos. Muy bien. Y además, pero antes, ¿quién es una supercélula fagocítica, aunque no presentadora? No. Los neutrófilos. Excelente, Jimena. Los neutrófilos. Los neutrófilos son importantísimos. Los neutrófilos son súper importantes en las respuestas contra agentes extracelulares. ¿Qué pueden hacer los neutrófilos, Jimena? ¿Qué fenómenos realizan? La netosis. Muy bien. Netosis. Y por supuesto la previa fagocitosis, ¿no? Entonces, para las bacterias extracelulares, la fagocitosis es de los mecanismos biológicos más relevantes para su contención. Y por supuesto, eso integra a la principal célula fagocítica y la más abundante, aunque no sea presentadora, la más abundante de los leucocitos en la sangre es el neutrófilo, que hace fagocitosis y netosis. Y ustedes saben que estos elementos le pegan particularmente bien a las bacterias extracelulares, porque hacen biofilmes, sí, pero están todas expuestas. Entonces pueden ser fagocitadas, las redes de la netosis dejan la posibilidad de que se queden pegadas estas bacterias, ya no puedan seguir avanzando ni ellas ni sus toxinas. Entonces, para bacterias extracelulares, neutrófilos son fundamentales. ¿De acuerdo? Complemento, por supuesto, porque sabemos que esta acción opsonizante y la acción quimiotáctica va a hacer que migren grandes cantidades de neutrófilos, células dendríticas, macrófagos,
al sitio donde se encuentran para fagocitar y destruir. ¿Qué otros mecanismos moleculares de la respuesta inmune innata se nos estarán quedando? La lisozima. Excelente también. La lisozima, particularmente ustedes saben, para las bacterias gram positivas, ¿no? Pero es fundamental. La lisozima es muy útil y, por supuesto, los péptidos antimicrobianos. Entonces, fíjense, lisozima, péptidos antimicrobianos, complemento, son fundamentales de la respuesta inmune innata en los mecanismos moleculares para detener bacterias extracelulares. De igual manera, la parte celular, dendríticas, macrófagos, pero fundamentalmente neutrófilos son quienes dan la cara al inicio. Y si estamos hablando de neutrófilos, ¿qué respuesta inmune adaptativa es la que está presente para bacterias extracelulares? Y para este es TH1, ¿para este qué es? TH17. Excelente, Natalia. TH17. El TH17, a través de la interleucina 17, potencializa la acción de los neutrófilos y los vuelve muy eficaces para contener infecciones extracelulares. ¿Sí? Entonces, y de los anticuerpos, de la respuesta inmunohumoral, ¿cuáles son muy útiles? Adelante, Diana. Tenía la pregunta de si, bueno, sobre cuáles actuarían las proteínas fijadoras de hierro, si sobre las intracelulares o las extracelulares. Sobre ambas, aunque más sobre las extracelulares. Y gracias por mencionarlas, se nos estaban yendo. Aquí tenemos a las proteínas fijadoras de hierro, a la transferrina, ferritina, lactoferrina, ¿no? Proteínas fijadoras de hierro. Las proteínas fijadoras de hierro tienen una acción muy importante sobre bacterias extracelulares en menor eficacia con las intracelulares. Sin embargo, podemos Gracias. encontrarlas elevadas en ambas. Gracias. Recordemos que las proteínas fijadoras de hierro también son proteínas de fase aguda. Entonces podemos encontrar muy aumentados sus concentraciones en las primeras etapas de la infección. Excelente, gracias. Gracias. En el caso del linfocito B, anticuerpos son los que podrían funcionarnos. Diana, tú misma. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, ¿qué anticuerpos crees que tendrían una particular o tendrían eficacia para las bacterias extracelulares? Porque las intracelulares, fíjense que esa es una de sus cosas, ¿eh? El hecho de ser intracelulares hacen que no se puedan alcanzar los anticuerpos, no los puedan atacar mientras están intracelulares. Y creo que esto no se les hizo hincapié en la infección viral, pero claro que los anticuerpos no pueden entrar a las células. Son proteínas muy grandes. Entonces, si el agente, sea virus o bacteria intracelular, ya está aquí adentro, los anticuerpos ya no pueden ingresar. Por ejemplo, la IgG, la IgM ya no puede ingresar, no se puede meter a la célula. Sin embargo, los virus o las bacterias llegan a tener etapas extracelulares. El virus, por ejemplo, prolifera y después rompe la célula para salir al exterior. Ahí cuando se asoma es cuando los anticuerpos le pueden hacer algo. Pero cuando están en sus etapas intracelulares, pues justamente la intracelularidad es un mecanismo de evasión para la respuesta inmune humoral. Entonces, la respuesta inmune humoral funciona en los organismos intracelulares cuando estos se asoman o tienen estadios extracelulares. Pero, de otra manera, justamente al ser intracelulares, están escondidos de los anticuerpos. Por lo tanto, la respuesta inmune humoral es particularmente importante contra los agentes extracelulares. ¿Qué anticuerpos, Diana, funcionarán contra las bacterias extracelulares? Pues la IgM y la IgA secretora. Excelente, muy bien. La IgM, la IgA secretora y también la IgG.
¿Y qué características de estos anticuerpos son los que los harán buenos contra bacterias extracelulares? La opsonización y la neutralización. Excelente. De este, la opsonización. De este, principalmente la neutralización. Y de esta, el IgM. La activación del complemento y pues la opsonización. Excelente. Principalmente la activación del complemento. Porque ya vimos que el complemento aquí sí juega un papel muy importante. Entonces, para bacterias extracelulares tenemos complemento, lisozima, péptidos antimicrobianos, proteínas fijadoras de hierro. De las células están principalmente los neutrófilos, reforzados por los macrófagos y las células dendríticas. Por supuesto, los linfocitos TH17 como potenciadores de neutrófilos. Y de la parte humoral, los anticuerpos más funcionales son la IgM, la IgA secretora y la IgG. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta acá? ¿No? Porque bueno, esto se dan cuenta, estamos reacomodando. Es un rebarajeo, como les dije. Estamos reacomodando información que ya habíamos visto y ahora no lo estamos dividiendo por innato adaptativo en dos temas distintos, sino ahora enfocándonos en los microorganismos. Y vamos a pasar a ver qué onda con los hongos. Los hongos, pues sabemos que también hay de dos tipos principales. Unicelulares. De aquí tendríamos, por ejemplo, las levaduras. Bueno, sabemos que las levaduras también pueden tener organizaciones como de hifas, ¿no? También, pero tienen estadios en los cuales se encuentran solitas, son más pequeñas. Por ejemplo, aquí una malacesia, una cándida. Y también tenemos a los filamentosos. Para las levaduras, las respuestas fagocíticas son muy eficaces. Pues para las levaduras, la principal respuesta funcional de parte de las células es la fagocitosis. ¿Y eso entonces a quién involucra? Ustedes ya lo saben. Aquí tendríamos, si estamos hablando de que las levaduras, la fagocitosis es lo que mejor las contiene, aquí tenemos, por supuesto, a los neutrófilos, a los macrófagos y a las células dendríticas. Son muy importantes para estos. Son fácilmente contenibles. ¿Cuál es el problema con ellas? Que a veces se encuentran en lugares en los cuales no hay solución de contacto tan directa. Por ejemplo, en la piel, que están en el exterior, vamos. Por ejemplo, en los oídos, en los cuales no hay una solución de continuidad en ocasiones para llegar a ellos. Y entonces ocupan estos espacios donde pueden proliferar de mayor manera. Aquí, por supuesto, también les funciona el complemento. Es útil contra levaduras. Aquí vamos a encontrar una familia de péptidos antimicrobianos que son muy importantes, que son las histatinas. Las histatinas son péptidos catiónicos. Péptidos catiónicos muy importantes para contener este tipo de agentes. Son especiales en contener infecciones de hongos. ¿De acuerdo? El complemento. Y particularmente la fagocitosis. Estas agentes tienen una respuesta parecida como a la que tienen las bacterias extracelulares. Aquí también está involucrado el TH17. TH17. Esto es particularmente para hongos. ¿De acuerdo? En el caso de los hongos filamentosos, cuando estos son muy difíciles de eliminar y ocasionan eventos crónicos, hongos filamentosos tienden a la cronicidad. Aspergillus, histoplasma, por ejemplo, ocasionan infecciones de largo curso. Vamos a encontrar que las infecciones de hongos comienzan con una respuesta de tipo TH17, pero conforme se va yendo hacia la cronicidad,
este TH17 va recurriendo más a una respuesta parecida al tipo TH1. Si estos hongos filamentosos no se logran eliminar con la activación de los neutrófilos, porque fíjense que los neutrófilos también pueden adherirse a la superficie de los hongos filamentosos y vomitar sus enzimas líticas. Imaginemos que esta es una hifa de un hongo, son estructuras grandes. Bueno, pues los neutrófilos pueden llegar y pegarse aquí y empezar a vaciar su contenido hacia el exterior para destruirla. Y lo logran en algunas ocasiones, pues liberan acá sus enzimas proteolíticas, proteasas, lipasas, por supuesto péptidos antimicrobianos, cistatinas. Bueno, los neutrófilos hacen la batalla. Pero si el hongo logra evadir o resistir este ataque, entonces, esto sería lo que ocurriría en un evento agudo a la infección de un hongo filamentoso. Cuando no se logra resolver este evento y se va yendo hacia la cronicidad y el hongo se establece, esto se puede observar, por ejemplo, en algunas neumonías en animales, típicos animales que viajan, por ejemplo, a cuevas o que están en lugares rurales donde hay sitios de mucha humedad y excremento de animales en estas cuevas, pues pueden infectarse el animal y tener, por ejemplo, una neumonía micótica que no cede, tiene todo el cuadro de una neumonía, pero no cede a los antibióticos, los antimicrobianos, y entonces se dan cuenta que se trata de un hongo. Bueno, para este tipo de hongos filamentosos que no se resuelven de manera aguda, la respuesta se va hacia tipo TH1 y vamos a encontrar estructuras, por lo tanto, tipo granuloma. Es decir, TH1, interferón gamma, macrófagos, por lo tanto, células gigantes de cuerpo extraño. La célula gigante del cuerpo extraño se une y empieza a rodear al hongo filamentoso para encapsularlo en una estructura tipo granuloma. ¿De acuerdo? Entonces, esto depende, por supuesto, el tipo de hongo, los mecanismos que tengan para evadir a la respuesta inmune, y si la respuesta inmune es capaz o no de contener la infección micótica en las etapas primarias. Como sabemos, las infecciones micóticas tienden en general a la cronicidad. Hay algunas herramientas terapéuticas que se emplean para ello, ¿no? Anfotericina B, varios otros antimicóticos. Pero esto es lo que pasa con la respuesta inmune, ¿de acuerdo? ¿Dudas con la respuesta hacia hongos? ¿No? No. Perfecto. Entonces, fíjense, para los hongos están estos agrupados, ¿no? Y ahora vamos a ver hacia protozoarios. Por supuesto, si ustedes requirieran hacer una investigación de algún agente en particular, pues podrán encontrar detalles que no estamos mencionando en esta sesión, pero sí que sepan que los caminos comunes son estos. Si de repente ustedes quisieran ver particularmente la respuesta hacia Cryptosporidium pardum, por ejemplo, pues se encontrarán con algunas singularidades de esta infección. Digamos, no nos da tiempo de abordar cada uno de las respuestas hacia cierto tipo, hacia cierto agente, pero en general estas son las respuestas que se dan, ¿no? Bueno, entonces, protozoarios. Aquí tenemos, por ejemplo, hay un montón de microorganismos. Tenemos a las eimerias, ¿no? Isospora, tenemos a Giardia, a Trypanosoma, Toxoplasma, toda una serie de agentes unicelulares, eucariotes, que son los maestros y las maestras del disfraz. Estos microorganismos son especialistas en la evasión, en ingresar y salir. Muchos tienen sus etapas, bueno, tienen todas sus etapas intracelulares y extracelulares y distintas fases de reproducción. Vamos a encontrar, por ejemplo, algunos microorganismos como la Giardia, que son especialistas en hacer recambios antigénicos. Por lo tanto, las respuestas humorales
en pocas ocasiones resultan exitosas. Número uno, porque tienen la posibilidad, o sea, los protozoarios son especialistas en evitar los anticuerpos. Número uno, porque tienen fases de evasión en las que se ponen intracelulares, entonces se esconden de los anticuerpos. Pero además tienen la posibilidad de realizar un evento que se llama recambio antigénico. Particularmente la Giardia es una maestra de esto. Entonces la Giardia, pues se acordarán de la Giardia más o menos, cómo era, no me acuerdo mucho. Bueno, la Giardia tiene la posibilidad de soltar los antígenos que le sean detectados por los anticuerpos. Entonces, anticuerpos que llegan y detectan antígenos de la Giardia se puede quitar esa parte de la ropa y la suelta y recombina uno nuevo. Fíjense qué canijos son. Por eso, pocos eventos inmunológicos artificiales como la vacunación resultan exitosos. Las vacunas contra la Giardia, según la World Small Animal Veterinary Association, no tienen suficiente evidencia científica de que funcionen con la eficacia que dicen tener. Entonces, los anticuerpos que marcan a los protozoarios frecuentemente se ven limitados por mecanismos de evasión. ¿Quiénes sí los pueden detectar y los pueden eliminar? Bueno, fagocitosis. En sus etapas extracelulares, los mecanismos de contención, por ejemplo, la Giardia, sí es la fagocitosis. Pueden ser los neutrófilos, aunque también tienes mecanismos de evasión. Para el caso de toxoplasma, sí encontramos que los anticuerpos pueden hacer que se mantenga en su forma intracelular y ya no esté saliendo y entrando. Si ustedes recuerdan el ciclo de toxoplasma, pues la gran mayoría de los animales que tienen contacto con la fase infectante de toxoplasma, lo tenemos ya de manera natural viviendo dentro de las células musculares, pero no se va a manifestar, se va a mantener ahí a raya y ahí sí se debe a los títulos de anticuerpos. Si se asoman y lo neutralizan, se regresa. Para los demás, por ejemplo la Giardia, por ejemplo Trypanosoma, los mecanismos de fagocitosis son los más útiles, ¿de acuerdo? En sus etapas intracelulares pueden llegar a estar afectados por acciones citotóxicas. Las células NK y los linfocitos TCD8 sí son capaces de identificar células infectadas por protozoarios en su fase intracelular. Sin embargo, cuando se llegan a inducir los eventos de citotoxicidad, se ha encontrado que estos protozoarios tienen la posibilidad de escapar y buscar una célula nueva. Sin embargo, sí es un limitante, sí hay mecanismos para reconocerlos o reconocer a las células infectadas a través de las células NK y los linfocitos TCD8. Entonces, para su fase intracelular, encontramos respuestas como la NK y el TCD8. Para su fase extracelular, los neutrófilos pueden ejercer una adecuada presión para eliminar las sobrepoblaciones o las poblaciones de estos protozoarios. ¿De acuerdo? Muchos de estos protozoarios forman parte también, no podríamos llamarle como tal, de la microbiota, tal vez. Hay distintos estilos o poblaciones, por ejemplo, en las aves, es muy común encontrar siempre una concentración, una infestación, una infección de eimerias, pero no por ello no siempre las aves, aunque tengan eimeria, por ejemplo, en su intestino, no significa que estén en un momento de infestación. Entonces, en muchos casos, la relación del parásito con el hospedador está regulada por mecanismos que les permiten estar siempre y cuando estos no sobreproliferen, como lo habíamos mencionado. Esto se los menciono porque van a encontrar, por ejemplo, como en las aves, que las eimerias están presentes, pero la presencia del parásito no implica forzosamente una afección al hospedador. Si estos salen de control y se generan sobrepoblaciones, infestaciones, entonces sí se monta una respuesta contra ellos. Entonces, no todos los protozoarios producen las enfermedades o tienen la virulencia suficiente para producir enfermedades graves y pueden estar presentes dentro de los tejidos de los hospedadores, ¿vamos? Entonces, como pueden ver, los protozoarios son... Profe, ay, Ajá, perdón. adelante. Es que, bueno, quería saber qué pasaba, por ejemplo, con Babesia, que
pues infecta como a los eritrocitos, pero pues los eritrocitos no pueden como presentar MHC de clase 1. Sí, así es. Justamente. Perdón. Muy bien, ¿Por qué Arlene. pasaba? Sí, gracias, gracias. Perdón, ¿no terminaste tu pregunta? No, era todo. Solo quería saber qué pasaba con eso. Sí, babesias, todas las riquecias, se alojan en los eritrocitos, utilizan estas condiciones, ahí se transportan, pueden ocupar parte de los elementos y de los nutrientes, ¿no? La glucosa que utilizan para mantener sus fisiologías y después los destruyen. Entonces, efectivamente, ese es justo uno de los mecanismos, por eso es a veces tan difícil de eliminar, ¿no? O por eso ocasionan estas anemias tan graves, ¿no? Este tipo de protozoarios, Ehrlichia, Babesia, Anaplasma, porque utilizan a los eritrocitos. Estos efectivamente no tienen MHC clase 1 para poder ser detectados. Entonces, los eritrocitos, cuando se eliminan, se pueden, por ejemplo, en el ciclo normal, los eritrocitos se eliminan en el vaso o son fagocitados por células cuando tienen señales de estrés. Cuando un eritrocito tiene, el eritrocito no tiene un sistema de presentación como el MHC1, pero sí tienen moléculas que indican estrés o vejez. Si no mal recuerdo, es el CD158. Lo voy a revisar. Pero los eritrocitos, cuando ya están viejos o están estresados, expresan esa molécula en su superficie. Es una glicoproteína también. Voy a revisar, creo que no ese es el número, ¿eh? No me crean, ahorita lo reviso y se los confirmo en la siguiente sesión. Pero entonces hay un sistema para indicar cuando el eritrocito está viejo o está estresado. Esa señal que permite a la célula fagocítica fagocitarlo, principalmente macrófago del vaso. El macrófago metalofílico presente en el vaso tiene receptores para esta molécula que se expresa en el estrés. Entonces, efectivamente, justo los eritrocitos son un blanco fácil, son un blanco útil para este tipo de protozoarios que pueden entrar y salir y utilizar los recursos. Al final, el protozoario no necesita la maquinaria proteica de una célula nucleada porque no es como un virus. Por eso los virus raramente, bueno, considerando que la mayoría de los eritrocitos no tienen núcleos, salvo los de las aves y los de los camélidos, pues no les sirven los eritrocitos para los virus, ¿no? Entonces se pueden, sin embargo, los parásitos se pueden ingresar a los eritrocitos y vivir ahí, utilizar los recursos y después destruir al eritrocito. Bueno, sabemos que ahí tenemos el ejemplo del Henoproteus columbe, ¿no? Este protozoario que sí infecta a los eritrocitos de las aves, de las palomas, ¿no? Los eritrocitos nucleados que tienen las palomas y van desplazando al núcleo y se van comiendo los nutrientes del eritrocito. Entonces sí, para estos, por supuesto, es un mecanismo más de evasión, aunque no significa que no sean alcanzables. Como te mencionaba, hay mecanismos que pueden identificar moléculas de estrés en los eritrocitos y eliminarlas. ¿Sí, Ana? Sí, perdón, gracias. Sí, muy bien. Entonces, bueno, los protozoarios son un verdadero desafío, ¿eh? Hay respuestas inmunes exitosas, sí existen. Justamente las que logran combinar o que tienen una adecuada respuesta para su fase intracelular, y que cuando están en la fase extracelular también pueden ser detectados y eliminados. Sin embargo, muchos de ellos son maestras de la evasión inmunológica y frecuentemente se alojan de manera permanente en algunas células y en ocasiones esto no lleva a daños mayores. Sabemos que hay, en el caso de Giardia, Trypanosoma, son particularmente patógenas, ¿no? Entonces, en este caso, pues, este parásito se aloja y es muy difícil de controlar. Saben que Trypanosoma cruzi pues ocasiona mal de Chagas, ¿no? Anomalías funcionales cardíacas, entre otras. Entonces, es porque justamente tienen mecanismos para evadir a la respuesta inmune. ¿Dudas con los protozoarios? Ahí también tenemos, por ejemplo, la malaria, ¿no? Todos los de Plasmodium. En fin, bueno, hay toda una gama de microorganismos protozoarios capaces de evadir la respuesta inmune y los cuales en grupos animales
Se pueden contener, rara vez se eliminan a cero, pero se pueden contener y mantenerlos en su fase intracelular y dejarlos ahí encerrados por un largo periodo. Bien, ¿alguna duda adicional? ¿No? Bien, perfecto. Vamos a ver ahora el tema de parásitos. Ujú. Y aquí tenemos, por ejemplo, a los endoparásitos como los helmintos, platelmintos, hematelmintos, trematos, y tenemos a los ectoparásitos. ¿Eh? Y sabemos que para estos agentes hay ciertas respuestas canónicas que nos indican parasitosis. ¿Qué célula de la respuesta inmune innata es muy importante para las parasitosis? ¿O tiene un efecto contra las parasitosis? Son dos. ¿Eosinófilos? Muy bien, Eduardo. Los eosinófilos. ¿Qué tienen los eosinófilos, Eduardo? O sea, ¿Qué pueden hacer? pues secretan citocinas. Secretan citocinas, pero además tienen una enzima que es muy importante. ¿Se acuerdan de ella? La proteína básica mayor. La proteína básica mayor es una proteína, una enzima que tienen los eosinófilos en sus gránulos en el citoplasma y que es especialista en degradar la cutícula. Es capaz de degradar la cutícula, las estructuras externas principalmente de las larvas de los helmintos. Entonces, tienen una particular eficacia contra las fases juveniles, es decir, controlan la población. Los eosinófilos tienen un efecto sobre los helmintos, pero principalmente sobre las larvas, sobre sus fases juveniles. De esta manera, frecuentemente los adultos helmintos establecidos pueden resistir esta acción de los eosinófilos, pero no así su progenie. Pues de alguna manera los mantienen a raya. Así como hay una especie de flora normal, ¿no? Como le llamábamos a la microbiota, pues se habla también de que la interacción con los parásitos sería una especie de fauna normal. Puede ser controlada, no eliminada a 100, pero puede ser que los eosinófilos estén controlando que no se den infestaciones, ¿no? Más otros parásitos que vayan a establecerse ya no se les permite, ¿de acuerdo? Entonces los eosinófilos juegan un papel importante. Los eosinófilos tienen también el receptor, tienen un receptor en su superficie que es el CD89 y tienen otro receptor que es el CD32. Este es para la IgA secreta, es para la IgA, permite identificar a la IgA y este le permite encontrar a la IgE. Aquí vamos viendo que dentro de la respuesta hacia parásitos, pues si damos una ojeada a la respuesta inmune adaptativa, la IgE juega un papel importante. ¿Por qué? ¿Quién me explica por qué la IgE es importante? Además de su interacción con los eosinófilos. Por lo de la liberación de histamina. Excelente, Jimena. Y eso indica que la IgE, ¿a qué otra célula se puede anclar? A las células cebadas. Muy bien. Células cebadas. Las células cebadas son otras muy importantes para la respuesta contra parásitos. Y ustedes saben que si pensamos en el intestino de un animal, un tufo intestinal, aquí está viviendo un parásito, pues sabemos que las células cebadas que están presentes en la lámina propia pueden estar sensibilizadas ya con IgE, que reconoce a los péptidos o a las proteínas de la cutícula de estos mismos helmintos. Entonces, si aquí observamos esto en un zoom, vamos a encontrar que las células cebadas que están presentes en la lámina propia, aquí estaría el intestino, las células cebadas que viven en la lámina propia, tienen ya los receptores
CD32 también. CD32 con los anticuerpos IgE. Y cuando los antígenos pasan, los antígenos de este parásito que se están liberando, fragmentos de su metabolismo, de desechos que producen, fragmentos de su cutícula, pues ingresan. Ustedes saben que hay mecanismos de transporte de antígenos, como a través de las células M, etc. Y cuando ingresan los antígenos y tienen contacto con la IgE, anclada a las células cebadas, se da la degranulación de histamina. Entonces las células cebadas, a través de la histamina, van a producir... ¿qué produce la histamina en el tubo digestivo, por ejemplo, compañeros? Aumento de la Aumenta la peristalsis. Muy bien, los dos, Perdón. Eduardo, Jimena, lo dijeron casi al unísono. Aumento de la peristalsis, ¿y qué más? De la secreción de moco. Y muy bien, en las células caliciformes se estimula la secreción de moco. Pues hay más moco, hay más peristalsis, están los eosinófilos, además entran, incluso los eosinófilos salen al lumen intestinal y se anclan al parásito para liberar su proteína básica mayor. Si esta es una larva y ya le están degradando la cutícula y está viendo mucho moco y está viendo mucha peristalsis, pues buena parte de estas larvas van a ser eliminadas. No se van a poder anclar y van a ser eliminadas. Y de esta manera, la respuesta contra parásitos rara vez es esterilizante, pero sí tiene la posibilidad de evitar infestaciones y con ello evitar que estos parásitos compitan o bueno, se lleven un alto porcentaje de los nutrientes que disminuya la nutrición hacia el individuo, ¿de acuerdo? Entonces, para los parásitos tenemos entonces respuesta de eosinófilos, muy importante, las células cebadas, por supuesto, y sus efectos de histamina, la IgE por parte de la respuesta inmune humoral, y qué célula por parte de la respuesta inmune celular adaptativa. TH2. Muy bien. El TH2. Sabemos que el TH2 participa directamente hacia el linfocito B para que con sus citocinas, interleucina 4, interleucina 13, para que este produzca cambio de isotipo hacia IgE y la IgE sensibilice a las células cebadas o se una también al agente para que el eosinófilo lo pueda reconocer, se pueda anclar y genere la liberación de proteína básica mayor. ¿Qué onda con los ectoparásitos? Pues el cuadro es técnicamente el mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que el efecto de las células cebadas y de la migración celular de eosinófilos hacia la piel va a ocasionar prurito o conductas de acicalamiento, así como engrosamiento de la piel. Entonces vamos a encontrar que para los ectoparásitos, la principal respuesta es a través de las barreras físicas. Estas formas de acicalamiento buscan disminuir la carga parasitaria externa. De igual manera, si encontramos razas, por ejemplo, de animales que tienen una buena resistencia a los ectoparásitos, vamos a encontrar frecuentemente que su piel es más gruesa, es más pendulante. Entonces, pero también vamos a encontrar efectos de la histamina que generan prurito y engrosamiento de la piel, queratinización o cornificación de la piel. Cuando se da una liberación continua de histamina en la piel, se va endureciendo a lo largo del tiempo y se va aumentando las capas de queratina, lo cual hace que estos animales a la larga se vuelvan más resistentes a la presencia de los ectoparásitos, así como también, por supuesto, les mencionaba las conductas de acicalamiento, ¿no? Sin embargo, en cualquiera de ambas parasitosis, tanto internas como externas, vamos a encontrar eosinofilia. Es frecuente, por ejemplo, cuando estos ectoparásitos estamos hablando de ácaros que ingresan al folículo piloso. Por supuesto, el folículo piloso también es un sitio inmunoprivilegiado, al cual no fácilmente pueden llegar las células de la respuesta inmune. Sin embargo, sí se da la liberación de histamina, y se da la migración de eosinófilos hacia ese lugar. Ustedes pueden identificar o sospechar de un animal parasitado, porque si le hacen un hemograma y miden sus células sanguíneas,
Si encuentran aumentados los eosinófilos, que se le llama eosinofilia, es un indicativo que nos habla de respuestas a parásitos, ya sea endo o ectoparásitos. En estos casos, hay que diferenciarlo también porque se pueden encontrar eosinofilias también en pacientes alérgicos. Y vamos a ver que esto ocurre porque también el eosinófilo tiene una función reguladora. El eosinófilo produce histaminasas. Entonces, regula la cantidad de histamina para que ésta no salga de control. Porque ustedes saben que la histamina en exceso puede ocasionar algunos trastornos funcionales en los órganos. Entonces, los eosinófilos juegan un papel antiparasitario, pero también juegan un papel regulatorio sobre la cantidad de histamina. Los eosinófilos producen proteína básica mayor, pero también producen histaminasas. ¿De acuerdo? Entonces, este es un cuadro típico, esa es la forma de responder de la respuesta inmune frente a agentes parasitarios. Y esa es clave. Respuesta TH2, IgE, eosinófilos e histamina. Por supuesto, otra célula que juega aquí un papel, que va muy de la mano con la célula cebada, son los basófilos, ¿no? Entonces, basófilos, células cebadas y eosinófilos son una combinación clave para hacerle frente a respuestas de parásitos. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno, pues si se dan cuenta, compañeras, compañeros, estamos haciendo un recorrido por un reacomodo de la respuesta inmune hacia distintos tipos de agentes. De esta manera, la expectativa es que ahora hayan reacomodado esto y cuando piensen en ciertos, por supuesto, lo puedan trabajar un poco más, revisar, y cuando vean un cuadro clínico, sepan qué mecanismos inmunológicos están involucrados. Que esto ustedes a grandes rasgos ya lo conocían previamente, ahora solo lo reacomodamos, ¿no? ¿Alguna duda, algún comentario hasta acá? Perfecto.